El Imperio Celtari llevaba más de 1000 años conquistando mundos. Y eran muy buenos en ello porque sus naves eran rápidas, sus armas potentes y sus tácticas perfectas en todos los aspectos importantes. Y cuando encontraron la Tierra girando silenciosamente alrededor de su sol amarillo, pensaron que sería una victoria más que añadir a su larga lista de planetas conquistados. El comandante Baxter se paró en el puente de su nave insignia, la Dominación Eterna, y observó los resultados del escaneo, que mostraban señales de radio primitivas y tecnología nuclear básica. Y sintió una profunda confianza, pues estos humanos parecían estar siglos por detrás de la ciencia y el poder militar de Celtari. Ordenó a su oficial de comunicaciones que enviara el mensaje de rendición estándar que siempre enviaban a las nuevas especies que encontraban. El mensaje era simple y claro, les decía a los humanos que renunciaran a su planeta o se enfrentaran a la destrucción total. Bastor esperaba que los humanos se rindieran de inmediato, como la mayoría de las especies, o se negaran insensatamente y fueran rápidamente destruidos por una demostración del poder Celari. Y de cualquier manera, el resultado sería el mismo, la Tierra se convertiría en otro mundo de recursos para que el Imperio explotara y despojara de todo lo valioso. Pero a las profundidades de una montaña en Colorado, una mujer llamada Ellen Carter estaba sentada en un centro de mando lleno de pantallas, computadoras y oficiales militares que parecían tensos y preocupados porque habían estado rastreando las naves Celtari durante 3 días desde que entraron en el sistema solar. Y Ellen había pasado esos 3 días tomando la decisión más difícil de su vida, porque sabía que lo que sucediera determinaría si la humanidad sobrevivía o moría. Miró la demanda de rendición de los Celtari en su pantalla y luego el tablero secreto de estado del proyecto que mostraba un nombre brillando en verde, lo que significaba que estaba listo, el USS Theodore Roosevelt. Ellen respiró hondo y habló por sus auriculares, indicándole al oficial del otro lado que activara el Roosevelt y que preparara al capitán Danny Price para las operaciones de combate de inmediato. El Roosevelt se había construido en secreto durante más de 15 años en el cinturón de asteroides, donde ningún telescopio terrestre podía verlo ni ningún satélite espía podía descubrirlo. La nave era enorme y poderosa, equipada con tecnología que superaba los límites de la ingeniería y la física humanas. En su núcleo se encontraban reactores de fusión que ardían a una temperatura superior a la de la superficie del Sol. A lo largo de su columna vertebral se encontraban cañones de riel capaces de lanzar trozos de metal a velocidades devastadoras. El casco estaba cubierto de una armadura que podía resistir los impactos de cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Dentro de la nave se encontraban 800 tripulantes que habían entrenado en secreto durante años. Sabiendo que algún día podrían tener que luchar contra extraterrestres, pero sin creerlo hasta ahora, el capitán Danny Price estaba en sus aposentos cuando llegó la alerta. Se puso el uniforme rápidamente y avanzó por los pasillos hacia el puente. A su alrededor, la nave cobraba vida mientras la tripulación corría a sus puestos y los sistemas se activaban, tras meses de espera. Y cuando Danny subió al puente, vio a su tripulación trabajando ya con gran intensidad. Su primera oficial, la teniente Karen Walsh, se giró para mirarlo e informó que todas las estaciones estaban listas. La flota Celtari mantenía su posición cerca de la Luna, esperando la respuesta de la humanidad a su exigencia de rendición. Danny asintió, se dirigió a la silla del capitán y se sentó a mirar la pantalla principal, donde las naves alienígenas flotaban en el espacio como lágrimas plateadas que brillaban a la luz del sol. Karen trabajaba en su estación, recopilando datos tácticos y las posiciones de la flota. Le dijo a Danny que los Celtari tenían 12 naves en su flota, incluyendo una nave insignia muy grande y varios cruceros y destructores más pequeños dispuestos en un patrón geométrico perfecto que parecía casi hermoso por su precisión y simetría. Danny estudió la formación y vio de inmediato que los alienígenas luchaban con precisión matemática y una planificación cuidadosa. Y supo que las tácticas humanas tendrían que ser completamente diferentes si querían tener alguna posibilidad de ganar esta batalla. Y ordenó al oficial del timón que llevara el Roosevelt a máxima velocidad de combate y los colocara en posición para atacar a la flota Celtari con fuerza y rapidez antes de que los alienígenas se dieran cuenta. Los motores del Roosevelt se encendieron y la nave comenzó a moverse. Y se movió rápido, mucho más rápido de lo que esperaban los Celtari porque la tecnología de amortiguación inercial humana era más avanzada que cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto antes. Y la nave aceleró a velocidades que habrían matado a un humano desprotegido. Pero la tripulación estaba abrochada y protegida por sistemas que la mantenían a salvo, incluso mientras la nave giraba y giraba por el espacio. Y la expresión confiada de Baxter cambió a confusión, y luego se alarmó cuando su oficial de sensores gritó. Una enorme señal de energía acababa de aparecer en sus miras, moviéndose a una velocidad increíble desde detrás de la luna terrestre y dirigiéndose directamente hacia ellos. Baxter exigió saber qué era. Pero antes de que nadie pudiera responder, el Roosevelt abrió fuego con todos sus cañones de riel a la vez.
Las balas de carburo de tungsteno volaron por el espacio a una velocidad increíble y cruzaron la distancia hasta la flota Celtari en poco más de 2 segundos. Impactaron a 3 cruceros simultáneamente justo en sus generadores de escudos, y los escudos brillaron con una luz blanca brillante que se mantuvo durante casi un segundo antes de fallar catastróficamente. Las balas atravesaron el blindaje del casco como si fuera papel, abriendo enormes agujeros en las naves, y la atmósfera se expandió al espacio en nubes heladas y explosiones internas que recorrieron las naves dañadas. Bastor observó conmocionado cómo 3 de sus naves quedaban inutilizadas en el primer ataque y gritó órdenes a su flota de romper la formación y devolver el fuego de inmediato. Atli, el teniente Marcus Bell, se sentó ante la consola de armas del Roosevelt y se permitió una leve sonrisa al ver los informes de daños que llegaban de las naves Celtari. Siguió disparando los cañones de riel en ráfagas controladas, apuntando a los conjuntos de armas, grupos de motores y generadores de escudos porque Dani les había ordenado causar el mayor daño posible en los primeros momentos de la batalla. Y Marcus era muy bueno en su trabajo. Cada disparo daba justo donde apuntaba. Más naves Celtari comenzaron a sufrir daños y la perfecta formación geométrica empezó a desmoronarse mientras las naves intentaban alejarse de la nave humana que destrozaba su flota como un depredador entre sus presas. Karen trabajó frenéticamente en su consola, analizando los patrones de respuesta Celtari y vio que los alienígenas intentaban reagruparse y establecer una formación defensiva. Le dijo a Dani que los Celtari seguían la doctrina militar clásica, lo que significaba que eran predecibles. Dani asintió y ordenó al timón que ejecutara el patrón Delta 7, una maniobra evasiva descontrolada que implicaba girar y retorcerse por el espacio de formas que parecían aleatorias, pero que en realidad estaban cuidadosamente calculadas para mantener al Roosevelt fuera del alcance de las fuerzas de fuego enemigas. La nave comenzó a moverse de forma que los artilleros Celtari fallaron sus disparos una y otra vez, porque apuntaban constantemente a donde debería estar el Roosevelt según sus predicciones matemáticas. Pero la nave nunca estaba donde debía estar. Fastor sintió que su certeza se desmoronaba al ver la nave humana danzar por el espacio, esquivando cada disparo de su flota. Y se dio cuenta, con creciente horror, de que todo lo que creía saber sobre el combate espacial estaba equivocado. Porque los humanos no luchaban con formaciones elegantes y precisión matemática como se suponía que debían luchar las especies civilizadas. En cambio, luchaban con caos, imprevisibilidad y una agresividad que parecía casi demencial. Y dio la orden de concentrarse todo el fuego sobre la nave humana e intentar abrumarla con una potencia de fuego descomunal. Pero ni siquiera eso funcionó, porque el Roosevelt seguía moviéndose, esquivando y contraatacando. Y cada vez que disparaba, otra nave Celtari sufría daños. La batalla continuó durante 1 hora más, y en ese tiempo, el Roosevelt demostró que las armas y tácticas humanas eran mucho más peligrosas de lo que los Celtari jamás habían imaginado. Dani, sentado en su puesto de mando, observaba la pantalla táctica y tomaba decisiones instantáneas sobre cuándo atacar y cuándo evadir. Su tripulación trabajaba como una máquina bien engrasada, con cada persona haciendo su trabajo a la perfección bajo la extrema presión del combate real. Karen usaba su interfaz neuronal para procesar información más rápido que cualquier humano normal. Le pasaba datos de puntería a Marcus, quien seguía disparando los cañones de riel con una precisión letal. El oficial al timón, cuyo nombre era el teniente Greg Stone, mantenía la nave en movimientos impredecibles que hacían casi imposible que los Celtari acertaran un golpe certero. En ingeniería, la jefa Lisa Morgan observaba sus pantallas con intensa atención mientras los reactores de fusión funcionaban a niveles de potencia muy superiores a sus especificaciones de diseño. Sabía que los motores estaban siendo llevados al límite absoluto. Pero también sabía que aguantarían porque los había diseñado ella misma y había pasado 7 años asegurándose de que pudieran soportar una tensión extrema. Cuando uno de sus asistentes informó que el reactor 3 mostraba picos de temperatura, les ordenó con calma que compensaran con un flujo adicional de refrigerante del reactor 4 y envió un mensaje al puente diciéndole a Dani que tenía 5 minutos más a máxima velocidad de combate antes de que tuviera que reducir la potencia para evitar una sobrecarga catastrófica. Dani recibió el mensaje y asintió para sí misma, pues 5 minutos eran más que suficientes para terminar lo que habían empezado. Ordenó a Marcus que concentrara todo el fuego en la nave insignia Celtari, porque si conseguían destruir la nave de mando, el resto de la flota podría dispersarse y huir. Marcus preparó su tiro con cuidado, esperando el momento perfecto en que el descontrolado patrón de vuelo del Roosevelt los colocara en la posición óptima de disparo. Y cuando la computadora de puntería mostró una marca verde, disparó con todas sus fuerzas, incluyendo 6 proyectiles de cañón de riel y una amplia gama de misiles que se extendían. El dominio eterno intentó evadirlo, pero la nave era demasiado grande y lenta, y la descarga la impactó en el centro, justo en el casco principal, donde se encontraba el puente de mando.
Los escudos de la nave insignia Celtari brillaron con un blanco brillante, y aguantaron así durante quizás 2 segundos antes de romperse como cristales bajo la abrumadora potencia de fuego, y los proyectiles de cañón de riel atravesaron el blindaje del casco y causaron heridas masivas. La estructura de la nave y los misiles la siguieron de cerca y detonaron en su interior, causando explosiones secundarias que recorrieron varias cubiertas. Y Vaxor sintió que su nave moría a su alrededor mientras las alarmas de emergencia sonaban, las luces parpadeaban y la gravedad artificial fallaba. Se aferró a su puesto de mando para no alejarse flotando. Miró los informes de daños que inundaban sus pantallas y comprendió que su nave estaba acabada. Y más que eso, toda su misión estaba concluida. Como los humanos acababan de demostrar que podían luchar y vencer al poder militar Celtari, Thor tomó la decisión más difícil de su carrera militar, abrió un canal a nivel de flota y transmitió la orden de retirada. Todas las naves Celtari debían retirarse al sistema solar exterior de inmediato, reagruparse y pedir refuerzos al Imperio. Sintió una profunda vergüenza al dar la orden, porque ningún comandante Celtari se había retirado jamás de una especie primitiva. Pero también sabía que quedarse significaría la destrucción total de su flota y eso no ayudaría a nadie. Y poco a poco, sus naves dañadas comenzaron a alejarse de la Tierra y a acelerar hacia los planetas exteriores, donde podrían escapar del alcance de las armas humanas y planificar su siguiente movimiento. En el puente del Roosevelt, la tripulación observó en silencio atónito cómo la flota Celtari se retiraba. Y por un momento, nadie podía creer lo que veía, porque acababan de luchar contra 12 naves de guerra alienígenas, ganaron y los obligaron a huir. Entonces alguien empezó a vitorear y la alegría se extendió por el puente, y Danny dejó que su tripulación celebrara durante exactamente 30 segundos antes de ordenarles que regresaran a sus puestos porque la batalla podría haber terminado. Pero la guerra apenas comenzaba y Karen lo miró con ojos cansados y le preguntó si realmente habían ganado. Danny negó con la cabeza lentamente y le dijo que habían ganado la primera batalla. Pero el Imperio Celtari era enorme y poderoso, y volverían con más naves y más armas, y la humanidad necesitaba prepararse para el siguiente ataque. 3 días después, Danny se encontraba sentado en una sala de conferencias en el cuartel general del Comando de Defensa de la Tierra. Alrededor de la mesa se encontraban generales, almirantes, políticos y científicos, todos intentando decidir qué hacer a continuación. La general Patricia Hayes presidía la mesa con expresión sombría mientras explicaba que la flota Celtari se había retirado a la órbita de Júpiter, pero no habían abandonado el sistema solar. Los sensores de largo alcance indicaban que mantenían su posición y probablemente solicitaban refuerzos. Le preguntó al oficial de inteligencia cuánto tiempo le quedaba a la humanidad antes del siguiente ataque. La teniente comandante Susan Park se levantó y mostró datos holográficos que mostraban lo que sabían sobre el territorio Celtari y sus capacidades militares. Estimó que una flota más grande tardaría entre 2 semanas y 3 meses en llegar, dependiendo de la distancia a la que se encontrara la base principal Celtari más cercana y de la seriedad con la que se tomaran la amenaza terrestre. Y dijo que cuando llegaran los refuerzos, probablemente traerían una fuerza abrumadora porque los Celtari no querrían ser humillados 2 veces por una especie primitiva. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban esa información y se daban cuenta de que la humanidad tenía muy poco tiempo para prepararse para una batalla mucho mayor. El director Alan Foster, del Departamento de Investigación Avanzada, preguntó si podían construir más naves como la Roosevelt. La DRA. Christina Blake, quien había dirigido el proyecto Roosevelt, negó con la cabeza y explicó que la construcción de la Roosevelt había tardado 15 años, utilizando tecnología de vanguardia que la humanidad apenas entendía y que necesitarían décadas para construir una flota adecuada. Y que, como mucho, tenían semanas antes del siguiente ataque. Y dijo que, a menos que encontraran la manera de construir naves más rápido o desarrollar nuevas armas con rapidez, la humanidad se enfrentaría a la siguiente batalla con básicamente las mismas fuerzas que tenían ahora, lo que significaba que estarían superados en número desesperadamente. El ambiente en la sala se ensombreció al hacerse evidente la realidad de su situación. Habían ganado la primera batalla. Pero ganar la guerra parecía imposible. Y fue Karen Walsh quien finalmente rompió el pesado silencio. Había sido invitada a la reunión como la segunda al mando de Danny. Había estado escuchando en silencio y reflexionando sobre sus opciones. Dijo que todos estaban malinterpretando el problema. Todas las miradas se posaron en ella mientras se levantaba y caminaba hacia la pantalla holográfica. Karen manipuló los controles para mostrar la posición actual de la flota Celtari cerca de Júpiter. Explicó que la humanidad no podía superar en número a los alienígenas, ni igualarlos en número, ni ganar una guerra convencional. Pero eso no importaba, porque no necesitaban ganar en el sentido tradicional. Lo que necesitaban era convencer a los Celtari de que la Tierra no merecía el coste de conquistarla. Varios empezaron a objetar.
Pero Karen siguió hablando y explicó su razonamiento. Dijo que los Eltari luchaban según doctrinas, reglas y patrones. Habían pasado miles de años perfeccionando la guerra hasta convertirla en una ciencia precisa, y esa era su debilidad, porque habían olvidado cómo adaptarse al caos. Hizo un acercamiento a los cruceros Eltari dañados en la pantalla y señaló cómo sus naves estaban diseñadas con perfecta simetría, redundancia y eficiencia. Dijo que era la marca de una civilización tan obsesionada con sus sistemas perfectos que no podían con un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Danny se inclinó hacia adelante al ver que él empezaba a comprender lo que sugería Karen. Dijo que quería librar una guerra de guerrillas en lugar de una convencional. Karen asintió y dijo exactamente eso. Deberían usar tácticas de ataque relámpago y guerra psicológica, y hacer que cada enfrentamiento fuera tan costoso, impredecible y frustrante que, con el tiempo, los Eltari decidieran que la Tierra era más problemática de lo que valía. Patricia Hayes observó a Karen con renovado respeto y dijo que era una apuesta arriesgada. Karen estuvo de acuerdo y dijo que era su única oportunidad, porque la humanidad no tenía otra opción para sobrevivir contra un imperio que controlaba docenas de sistemas estelares y contaba con miles de naves de guerra, y que la única ventaja de los humanos era su disposición a luchar sucio, a pensar creativamente y a no rendirse jamás, sin importar lo mal que se pusieran las cosas. Y poco a poco, los demás en la sala comenzaron a asentir al darse cuenta de que Karen tenía razón. La séptima flota de batallas Eltari llegó exactamente 37 días después del primer combate, y era enorme, más allá de todo lo que la humanidad había preparado. Había 6 enormes dreadnoughts, cada uno 3 veces más grande que el Roosevelt, liderando una formación de 300 naves que se extendía por miles de kilómetros de espacio. La flota emergió de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación, con cada nave en su posición designada. Y verlo hizo que todos en la Tierra sintieran un miedo gélido en sus corazones, porque este era el poderío militar completo de un imperio que había conquistado 47 sistemas estelares y nunca había perdido una guerra. En el puente del Roosevelt, Danny vio aparecer la flota enemiga en sus sensores. Y sintió un nudo en el estómago porque, incluso con toda su planificación y preparación, sería casi imposible sobrevivir. Miró a Karen, que ya estaba usando su interfaz neuronal para procesar datos tácticos más rápido de lo que cualquier computadora podía gestionar. Y preguntó si tenían un plan para esto. Karen respondió que tenían varios planes. Pero la verdadera pregunta era si alguno de ellos realmente funcionaría contra una cantidad tan abrumadora. Danny asintió con tristeza, porque esa era la pregunta que lo mantenía despierto por las noches. Durante el último mes, la humanidad no había estado de brazos cruzados, y al Roosevelt se le habían unido 3 naves de carga reconvertidas, armadas apresuradamente con todas las armas que se pudieron montar en el tiempo disponible. Las naves se llamaban Freedom, Liberty y Defiance, y no eran verdaderos buques de guerra, pero podían disparar y transportar misiles, y eso tendría que ser suficiente. Y lo que es más importante, el cinturón de asteroides se había convertido en un enorme campo minado con cientos de drones automatizados con ojivas nucleares e impactadores cinéticos asentados a lo largo de las probables rutas de aproximación. Y no sería suficiente para detener a la flota Eltari, pero podría ralentizarla y causar suficiente caos como para dar a las naves humanas una oportunidad de luchar. Se recibió una transmisión de la flota Eltari y el teniente Paul Harris, oficial de comunicaciones, la puso la pantalla principal, y el rostro que apareció era diferente al de Baxter. Este alienígena era más grande, de tez más oscura y con una expresión de absoluta autoridad. Se identificó como el almirante supremo Quinol de la séptima flota de batalla. Les dijo a los humanos que se rindieran de inmediato o serían destruidos. Dijo que su resistencia a la batalla anterior había sido notada, pero que en última instancia era feudal porque el imperio había aportado suficiente fuerza para reducir la tierra a escombros si fuera necesario, y su tono dejaba claro que creía que los humanos se rendirían. Ahora que veían a que se enfrentaban, Danny se levantó de su silla de mando y miró directamente al almirante alienígena sin mostrar ningún temor en su rostro. Este dijo que su demanda era denegada y que los Eltari debían abandonar el sistema solar inmediatamente o afrontar las consecuencias. Mantuvo la voz serena y firme, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra, porque necesitaba proyectar confianza no solo a los alienígenas, sino a su propia tripulación, que lo observaba y esperaba ver cómo respondía su capitán a esta amenaza. La expresión de Cresnol mostraba sorpresa y quizás un atisbo de respeto. Pero debajo de eso se escondía la absoluta certeza de alguien que nunca había sido realmente desafiado en batalla. Ketchnell dijo que la humanidad había elegido la extinción y la transmisión se cortó e inmediatamente la flota Eltari comenzó su avance hacia la Tierra con todas las naves moviéndose en perfecta coordinación. Las manos de Karen revolotearon sobre su consola mientras se preparaba para activar el campo minado. E hizo la cuenta regresiva desde 3. Y cuando llegó a 0,
cientos de drones inactivos en todo el cinturón de asteroides cobraron vida repentinamente y las ojivas nucleares comenzaron a detonar en patrones cuidadosamente calculados, diseñados no para destruir las naves Eltari, sino para cegar sus sensores, interrumpir sus formaciones y obligarlas a entrar en corredores predeterminados donde esperaban más armas. Los escudos de la flota Celtari absorbieron la primera oleada de explosiones. Pero el caos absoluto del ataque alteró sus formaciones perfectas, y las naves tuvieron que separarse para evitar colisiones con asteroides desprendidos por la bomba nuclear. Las explosiones y el fuego defensivo de las naves Eltari crearon campos superpuestos que interferían entre sí. Y por primera vez en su larga historia militar, la séptima flota de batalla se vio reaccionando a los acontecimientos en lugar de controlarlos. Los impactadores cinéticos, que eran simplemente trozos de metal acelerados a velocidades tremendas, comenzaron a impactar naves enfocadas en las amenazas nucleares, y varias naves Eltari sufrieron daños en sus escudos y blindaje. Dani dio la orden de ataque y el Roosevelt y sus 3 naves acompañantes aceleraron desde su escondite tras Marte, calculando sus rumbos para alcanzar un alcance de disparo óptimo mientras los Eltari seguían lidiando con el caos del campo minado y la jefa Lisa Morgan, en ingeniería, forzó sus reactores al límite de seguridad, pues sabía que si sobrevivían las próximas horas, podría reconstruir los motores, pero si no sobrevivían, los márgenes de seguridad no importarían. Así que dio al puente toda la potencia y les dijo que la usaran bien. Los cañones de riel del Roosevelt dispararon primero y 6 rondas de carburo de tungsteno aceleraron a velocidades que las convirtieron en armas relativistas, impactando los escudos del Dreadnought Leader. Por un momento, pareció que la enorme nave absorbería fácilmente el ataque, ya que sus escudos estaban diseñados para resistir un daño tremendo. Pero entonces la Libertad y el Desafío sumaron su fuego, y misiles, láseres y cañones de plasma improvisados impactaron la misma sección de escudos que el Roosevelt había debilitado. Y los sistemas defensivos de los Dreadnoughts, diseñados para manejar ataques elegantes y predecibles, no pudieron adaptarse con la suficiente rapidez al abrumador y caótico bombardeo que los golpeaba desde múltiples ángulos a la vez. Los escudos fallaron, y el blindaje de los Dreadnoughts, legendario en todo el Imperio Celtari por su resistencia, resistió unos 3 segundos más antes de que la potencia de fuego combinada los atravesara y enormes explosiones comenzaran a resonar en la estructura interna de la gran nave. El Dreadnought comenzó a morir lentamente al principio, pero luego más rápido a medida que fallaban los sistemas críticos y la tripulación era evacuada en cápsulas de escape. Pero incluso cuando el primer Dreadnought cayó, otras 100 naves se movieron para llenar el vacío, sus armas cargaron y sus formaciones se recompusieron con precisión mecánica. Como los Eltari llevaban miles de años librando guerras y sabían adaptarse a las pérdidas, Dani ordenó a todas las naves que ejecutaran el patrón evasivo Omega, lo que significaba que debían dispersarse y atacar objetivos a voluntad, obligando a los Eltari a perseguirlos en lugar de librar una batalla preparada. Y lo que siguió fue menos una batalla que una desesperada lucha por la supervivencia, con las naves humanas dividiéndose, cada una retirando partes de la flota Celtari, obligando a los alienígenas a dividir sus fuerzas o arriesgarse a perder el rastro de sus objetivos. El Roosevelt lideró a unas 30 naves Eltari en un sinuoso recorrido a través del cinturón de asteroides, utilizando las enormes rocas como cobertura, armas y obstáculos. Marcus Bell disparó los cañones de riel hasta que los cañones brillaron al rojo vivo. Cada disparo estaba cuidadosamente calculado para inutilizar en lugar de destruir, ya que una nave Celtari dañada se convertía en un obstáculo para sus compañeras y un miembro herido de la manada ralentizaba al resto. Apuntó a los conjuntos de armas y a los grupos de motores y generadores de escudos. Las naves Eltari que perseguían al Roosevelt comenzaron a acumular daños y a quedarse atrás. Nuevas naves avanzaron para ocupar su lugar en un ciclo interminable de persecución y combate. Karen coordinó el caos usando su interfaz neuronal para mantener una vista panorámica de todo el campo de batalla. Vio que la Libertad estaba sufriendo graves daños y necesitaba apoyo inmediato. Le dijo a Dani que si podían rodear un grupo de asteroides específico, podrían impactar a las naves que perseguían a Libertad por detrás y tomarlas por sorpresa. Dani confió plenamente en el juicio de su primer oficial y ordenó al timón que lo hiciera. El teniente Greg Stone envió al Roosevelt en un viraje cerrado que presionó al máximo los amortiguadores inerciales, pero los llevó a su destino. El Roosevelt emergió detrás de 6 naves que perseguían a Libertad, y sus armas ya disparaban antes de que los Eltari supieran siquiera que estaban allí. La sorpresa fue total, y 4 naves quedaron inutilizadas antes de que pudieran reaccionar. Y los otros 2 abandonaron su persecución para enfrentarse a la nueva amenaza y la Libertad. Se alejó cojeando hacia una posición más segura donde su tripulación pudiera intentar hacer reparaciones de emergencia y volver a la lucha. Este patrón se repitió una y otra vez por todo el campo de batalla, con las naves humanas apareciendo y desapareciendo y atacando desde ángulos inesperados.
La batalla se prolongó durante horas y se convirtió en una prueba agotadora de resistencia y fuerza de voluntad. Y las naves humanas eran superadas en número y armamento. Pero de alguna manera se mantuvieron en la lucha gracias a su absoluta imprevisibilidad. Y su desesperado coraje. Y no intentaron ganar porque sabían que no podían ganar. En cambio, simplemente, intentaron hacer pagar a los Eltari por cada metro de espacio que ocuparon y cada minuto que pasaron luchando. Y el coste, en naves y vidas, siguió aumentando en ambos bandos. Pero los humanos estaban dispuestos a pagar ese coste. Aunque los Eltari nunca habían experimentado semejante nivel de resistencia, el Defiance luchó como un animal acorralado. La capitana Betty Moore ordenó a su tripulación embestir las naves Eltari dañadas cuando se quedaran sin misiles y usó sus láseres de defensa puntual para cegar los sensores enemigos. La nave de carga reconvertida no tenía por qué estar en un combate militar. Pero Betty y su tripulación lo lograron con pura determinación y tácticas astutas. Inutilizaron 7 naves enemigas antes de que un crucero Eltari finalmente impactara directamente en su reactor. El Defiance explotó en un breve destello que se llevó consigo 3 naves alienígenas más. Porque Betty había manipulado el reactor para que se sobrecargara si iban a morir de todos modos. El teniente Marcus Bell siguió disparando los cañones de riel del Roosevelt a pesar de tener las manos acalambradas y los ojos ardiendo de mirar las pantallas de puntería durante horas. Y hacía tiempo que había dejado de contar cuántos disparos había hecho o cuántas naves enemigas había alcanzado. Y lo único que importaba era mantener las armas disparando y desequilibrar a las Eltari. Y cada vez que un disparo impactaba y dañaba a otra nave alienígena, sentía una enorme satisfacción porque cada nave dañada era una nave menos que podía amenazar a la Tierra y a sus miles de millones de habitantes, que contaban con la protección del Roosevelt y su tripulación. En ingeniería, Lisa Morgan y su equipo obraban milagros manteniendo los reactores de fusión funcionando mucho más allá de sus especificaciones de diseño, y las lecturas de temperatura estaban en rojo, y las alarmas sonaban constantemente. Pero ella lo ignoró todo y se concentró en mantener el suministro de energía a las armas, motores y escudos. Porque si la energía fallaba aunque fuera un segundo, el Roosevelt estaría inerte en el espacio e indefenso. Y ya había perdido a 2 tripulantes por una fuga de refrigerante que expulsó plasma sobrecalentado por una sección de la sala de máquinas, y no permitiría que su sacrificio fuera en vano. Karen Walsh sintió que su interfaz neuronal le ardía en el cerebro mientras procesaba más datos tácticos de los que cualquier mente humana podía manejar. Podía sentir cómo las vías se sobrecalentaban y sabía que estaba dañando permanentemente su capacidad para usar la interfaz en el futuro. Pero eso no importaba ahora mismo, porque lo único que importaba era mantener a la Roosevelt y a las demás naves con vida el tiempo suficiente para que los Eltari reconsideraran su ataque. Le proporcionó datos de objetivos a Marcus, correcciones de rumbo a Greg Stone, informes de daños a Danny y se coordinó con la Libertad y la Liberty para maximizar su efectividad. Y todo esto mientras luchaba contra el dolor que se acumulaba tras sus ojos. La Liberty, al mando del capitán Frank Hayes, luchó con distinción durante 3 horas antes de que un escuadrón de cazas Eltari la atrapara en un fuego cruzado y desbordara sus escudos, y la nave sufriera daños críticos en su reactor principal. Frank dio la orden de abandonar la nave, pero la mitad de la tripulación permaneció en sus puestos para mantener las armas en funcionamiento mientras la otra mitad se evacuó en cápsulas de escape. El reactor finalmente entró en estado crítico. Frank seguía en su puesto de mando y la explosión de Liberty fue tan masiva que destruyó 5 naves Eltari y dañó una docena más. Los supervivientes en las cápsulas de escape vieron morir su nave y supieron que su capitán le había dado a la Tierra unos minutos más. En su nave insignia, el almirante supremo Cresinel observó cómo sus informes de bajas aumentaban cada vez más, y sintió algo que nunca había experimentado en su larga carrera militar, la duda. Su oficial táctico, Pelson, informó que habían perdido o inutilizado 40 naves, y que un Dreadnought quedó completamente destruido y otro gravemente dañado. Solo habían logrado destruir 2 de las 4 naves humanas, y esas naves se habían llevado consigo muchas naves Eltari al morir. Quinnell no podía comprender cómo una especie primitiva estaba haciendo pagar a su flota un precio tan terrible. Pelson habló, vacilante, y dijo que los humanos no luchaban para ganar, sino para hacer sangrar a los Eltari. Y cada enfrentamiento costaba naves, recursos y tripulantes, y los humanos parecían dispuestos a luchar hasta la muerte, sin mostrar señales de rendición ni miedo. Knoll preguntó si su oficial táctico admiraba a los humanos. Pelson respondió con sinceridad que les temía porque los Eltari habían conquistado 47 sistemas y derrotado especies con tecnología más avanzada que la humana. Pero ninguna de esas especies había luchado así, y ninguna había estado dispuesta a pagar ese precio. El Roosevelt continuó su danza mortal por el cinturón de asteroides,
y Dani sintió que el agotamiento lo acosaba. Pero lo apartó, se concentró en la exhibición táctica y tomó decisiones sobre cuándo atacar y cuándo evadir. Su tripulación obedeció sus órdenes sin rechistar, porque confiaban plenamente en él. Greg Stone, al timón, realizaba maniobras que deberían haber sido imposibles. Marcus mantenía las armas disparando con precisión mecánica. Karen lo coordinaba todo con su interfaz neuronal dañada. Aunque Dani podía ver el dolor en su rostro y sabía que se estaba haciendo daño para seguir haciendo su trabajo, una serie de torpedos Eltari atrapó al Roosevelt en una posición precaria. 3 de ellos detonaron contra los escudos, y la energía de las explosiones sobrecargó los generadores de escudos, que fallaron por completo, dejando la nave vulnerable. Un crucero Celtari vio la oportunidad y abrió fuego con todas sus fuerzas. Rayos de partículas quemaron el blindaje del casco del Roosevelt y lo atravesaron en varios puntos. La nave se paralizó por los impactos y los informes de daños abundaron. Desde varias secciones, se reportaban bajas, incendios y brechas en el casco. Dani ordenó que se conectara la energía de emergencia a los escudos de popa y le dijo a Lisa que volviera a conectar los generadores principales de inmediato. Lisa ya estaba trabajando en ello. Desvió la energía de los sistemas no esenciales y recuperó la capacidad de los escudos a aproximadamente un 40%, lo cual no era mucho, pero era mejor que nada. Y el Roosevelt viró bruscamente a babor para presentar su lado menos dañado al enemigo. Marcus fijó su mira en el crucero que los había impactado y disparó todas las armas que les quedaban. Los escudos del crucero colapsaron, el casco se partió y la nave comenzó a flotar a la deriva. El Freedom era el último de los cargueros reconvertidos que seguía luchando, y la capitana Linda Chow mantuvo su nave en movimiento a pesar de que habían perdido la mayoría de sus armas y sus escudos estaban al 15%. Colocó el Freedom entre el Roosevelt y un grupo de destructores enemigos, recibiendo impactos que iban dirigidos a la nave de Dani. Y cuando su tripulación informó que no podían soportar mucho más daño, les dijo que mantuvieran su posición porque el Roosevelt era la mejor oportunidad de la humanidad para sobrevivir a esta guerra y protegerlo valía cualquier precio. Karen vio lo que Linda estaba haciendo y le dijo a Dani que necesitaban sacar el Freedom de allí antes de que fuera destruido. Dani le ordenó a Greg que posicionara el Roosevelt para cubrir la retirada del Freedom. Y lograron alejar a los destructores enemigos y darle a la nave de Linda la oportunidad de replegarse a una posición más segura. Pero la Libertad había sufrido demasiados daños y la mitad de sus sistemas estaban desconectados. Linda informó que aún podían luchar, pero con una efectividad reducida. Dani le dijo que hiciera lo que pudiera y se mantuviera con vida, porque la humanidad necesitaba todas sus naves. 72 horas después del inicio de la batalla, algo cambió, y la séptima flota de batalla Celtari, que había entrado en el sistema solar con una confianza abrumadora, comenzó una retirada coordinada hacia los planetas exteriores. No fue una retirada nacida de la derrota, sino un reposicionamiento táctico que sugería que las nuevas órdenes provenían de un nivel superior en la estructura de mando del imperio. Dani observó cómo la flota enemiga se retiraba con los ojos apagados por el cansancio. Le preguntó a Karen si se marchaban. Karen estudió los patrones con su interfaz neuronal dañada. Dijo que no se marchaban, sino que esperaban algo, y ella no sabía qué. Una hora después, llegó una nueva transmisión y esta vez no estaba dirigida al Roosevelt ni a ninguna nave militar, sino que se transmitía a través de todas las frecuencias humanas para que toda la Tierra pudiera oírla. El rostro en la pantalla no era aquel, sino otro Celtari que vestía túnicas de color púrpura oscuro y tenía marcas que indicaban un alto cargo político en lugar de un rango militar. Se identificó como el alto consejero Tesmore, representante del Consejo de Dominio del Imperio Celtari, y dijo que habían estado observando la defensa de la humanidad con gran interés. Trasmore explicó que la especie humana había demostrado algo que los Celtari no habían encontrado en su larga expansión por la galaxia, la capacidad de autosacrificio sostenido, combinada con imprevisibilidad táctica y una disposición a luchar más allá de cualquier cálculo racional de victoria. Y estos no eran rasgos que pudieran extinguirse solo mediante la fuerza militar. Y sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, y Dani y Karen intercambiaron miradas porque esto era completamente inesperado, y se habían preparado para la victoria o la derrota total, pero no para esto. El alto consejero continuó y dijo que el Consejo del Dominio había tomado una decisión tras observar la batalla y considerar los costos involucrados, y que no intentarían conquistar la Tierra. Porque si bien el costo militar en naves y vidas sería aceptable, el costo en tiempo y recursos para mantener un planeta lleno de humanos que nunca dejarían de resistir no lo era. Y la humanidad había hecho que su mundo fuera demasiado caro para tomarlo. Y Dani sintió una oleada de alivio. Pero estaba mezclada con confusión porque esto no se sentía como una victoria. Tesmore se inclinó hacia adelante y su expresión se endureció,
y dijo que la humanidad necesitaba comprender muy claramente los términos de su existencia continua, que tenían prohibido expandirse más allá de su sistema solar y que cualquier nave humana que intentara entrar en el espacio interestelar sería destruida sin previo aviso. Y la humanidad se había ganado el derecho a existir, pero solo dentro de la jaula de su propio sistema estelar. Cualquier intento de liberarse resultaría en que toda la fuerza del imperio descendiera sobre la Tierra, reduciéndola a roca inerte. La transmisión terminó, dejando un silencio atónito en todo el planeta. Karen preguntó en voz baja si esto era la victoria. Danny se desplomó en su silla de mando, sintiendo de repente cada hora de los últimos 3 días, y él dijo que era la supervivencia. Y a veces la supervivencia era lo mismo que la victoria. Karen asintió lentamente, pero ninguno de los dos tenía muchas ganas de celebrar, ya que habían salvado la Tierra, pero habían condenado a la humanidad a estar atrapada en su propio sistema solar para siempre, o al menos hasta que encontraran la manera de romper el bloqueo Celtari. Y eso podría llevar décadas o siglos, o incluso nunca ocurrir. Durante las semanas siguientes, la séptima flota de batalla Celtari abandonó el sistema, pero dejó atrás una red de satélites sensores y plataformas de armas automatizadas diseñadas para imponer la cuarentena. Y cualquier nave que intentara salir del sistema solar sería detectada y destruida antes de alcanzar el espacio interestelar. Y la Tierra estaba libre de la conquista, pero atrapada y aislada del resto de la galaxia. Y los habitantes de la Tierra celebraban su supervivencia mientras sus líderes se preocupaban en silencio por el futuro. Danny se convirtió en un héroe a pesar de su reticencia, y su rostro aparecía en todos los noticieros, y su nombre se pronunciaba con reverencia, y los políticos querían condecorarlo y obligarlo a asistir a ceremonias. Pero solo podía pensar en los 63 tripulantes del Roosevelt que no sobrevivieron a la batalla, en las 72 personas a bordo de Liberty que murieron con su nave, y en las valientes tripulaciones del Defiance que se sacrificaron para ganar tiempo. Y no se sentía un héroe cuando tanta gente buena había pagado el precio máximo. La interfaz neuronal de Karen sufrió daños permanentes por la tensión de 3 días de combate continuo. Y el médico dijo que se recuperaría, pero que nunca más podría conectarse a los sistemas de una nave. Y las vías de su cerebro se habían quemado por la sobrecarga. Y aceptó la noticia con silenciosa aceptación, porque sabía lo que hacía al esforzarse más allá de los límites de seguridad. Y había tomado la decisión voluntariamente y la volvería a tomar si fuera necesario, porque mantener con vida al Roosevelt y a su tripulación había valido cualquier costo personal. Danny se encontraba ahora en un cementerio en una ladera de Virginia, donde hilera tras hilera de tumbas frescas marcaban el lugar de descanso final de aquellos que habían muerto defendiendo la tierra, y Karen estaba a su lado. Y ambos guardaron silencio durante un largo rato, simplemente mirando los nombres grabados en piedras blancas y pensando las personas que nunca volverían a casa con sus familias. Y Danny se preguntó si el sacrificio había valido la pena, y si la jaula. Habían aceptado que era mejor que la alternativa de conquista y extinción. Karen rompió el silencio y preguntó si habían hecho lo correcto, y Danny guardó silencio un largo rato antes de que él respondiera. Él dijo que habían hecho lo único posible y que ahora las generaciones futuras tendrían que encontrar la manera de hacer más. Karen comprendió lo que quería decir y dijo que eventualmente tendrían que romper la cuarentena. Danny asintió y dijo que podría llevar décadas o siglos, pero que mientras los humanos sobrevivieran, encontrarían la manera de ser libres, porque eso era lo que hacían los humanos y nunca se rendían, por muy imposibles que parecieran las probabilidades. En el Centro de Desarrollo Extraterrestre, la doctora Christina Blake ya estaba trabajando en ese futuro. Se encontraba ante proyecciones holográficas de nuevos diseños de motores que iban más allá de la tecnología de fusión que impulsaba al Roosevelt. Exploraba física teórica que la humanidad apenas entendía, pero que podría permitirles construir naves que pudieran burlar los sensores Celtari sin ser detectadas y alcanzar las estrellas a pesar de la cuarentena. La general Patricia Hayes visitó su laboratorio y preguntó cuánto tardaría. Christina respondió, al menos 20 años, o quizás 30. Pero era posible, y podrían hacerlo si eran pacientes, cuidadosos y no se daban por vencidos. Patricia asintió y dijo que eso les daba una generación para prepararse, construir y planificar, y que usarían ese tiempo sabiamente. Christina asintió y señaló una placa conmemorativa en la pared que enumeraba a todas las personas que habían muerto en la batalla. Dijo que debían recordar el costo para no desperdiciar lo que esas personas habían comprado con sus vidas. Patricia tocó la placa con suavidad y prometió que la Tierra recordaría y honraría su sacrificio, asegurándose de que contara para algo mucho más allá del límite del sistema solar. Las plataformas de sensores Celtari mantenían una vigilancia eterna y monitoreaban cada movimiento de nave y señal de energía, buscando cualquier señal de que los humanos intentaran escapar de su jaula. Y las plataformas estaban programadas para destruir cualquier nave que intentara escapar. Y estaban atentos a la tecnología que conocían.
y a las naves que entendían, y esperaban que los humanos eventualmente intentaran algo, pero esperaban que siguiera patrones predecibles. Ese fue el error de los Eltari, porque esperaban que los humanos siguieran las reglas y lucharan como luchaban las especies civilizadas. Pero la humanidad había aprendido la lección más importante de su primera guerra entre las estrellas. Y esa lección fue que las reglas eran para las especies que podían permitírselas, y los humanos no podían permitirse nada excepto la supervivencia y la adaptación, y la inquebrantable creencia de que ninguna jaula podría retenerlos para siempre porque la libertad valía cualquier precio y cualquier sacrificio. Los años pasarían y la batalla del sistema interno sería recordada como el momento en que la humanidad demostró su lugar en el universo y que podía enfrentar adversidades imposibles y sobrevivir mediante el coraje, el ingenio y la absoluta negativa a rendirse. Y se construirían nuevas naves en secreto y se desarrollarían nuevas tecnologías. Y un día, la humanidad se liberaría de su prisión solar y alcanzaría las estrellas de nuevo. Y cuando ese día llegara, los Eltari descubrirían que habían cometido un terrible error al dejar que la humanidad sobreviviera. Porque la supervivencia para los humanos nunca fue el final, sino siempre el comienzo de algo mayor.